¿Sigo yo? ¿Sí? Muy buenos días, queridos hermanos, un feliz sábado y adicionalmente al feliz sábado un feliz año, un primer año un primer sábado de este año, ¿no es cierto? Así que es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este primer sábado tan hermoso que tenemos en este año 2014. Quiero dar la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos acompañan de otros lugares. Uno a veces piensa que la iglesia va a estar sola en estos días. Y pueda que muchos de nuestros hermanos, amigos, estén fuera viajando en otras ciudades, pero también son muchas personas las que llegan a nuestra iglesia. Así que a todos ellos, bienvenidos. Nos agrada muchísimo su compañía, que nos estén aquí acompañando a su iglesia central y que podamos compartir una mañana especial de estudio de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una oración. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por este hermoso privilegio. Deseamos abrir tu palabra, compartir con ella, oh Señor, nuestra experiencia, tu experiencia y aprender cada vez más de tu misericordia y de tu amor. Por favor, oh Dios, enséñanos en esta mañana, capacítanos y danos tu Espíritu Santo para poder, oh Dios, cambiar lo que sea necesario en nuestras vidas y prepararnos para tu segundo regreso. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a compartir un tema muy interesante con respecto a la futilidad de confiar en Egipto. Y cuando yo encontré ese es un subtítulo que se encuentra en el capítulo de Isaías, capítulo 30. Y encontré esa palabra y nunca la había escuchado, ¿no? La futilidad, con F. La futilidad de confiar en Egipto. Así que me causó mucha extrañeza, era una palabra que no había escuchado, personalmente no la había escuchado nunca, y quería saber qué era futilidad. Así que encontré que esa palabra significa poca cosa. Poca cosa, esa es la expresión, futilidad, poca cosa. Así que en esta mañana vamos a compartir una experiencia muy interesante como pueblo de Israel y tal vez nuestra propia experiencia de la futilidad, la poca cosa de confiar en Egipto. Quiero que compartamos este texto bíblico que lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 30, y vamos a leer desde el versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1. Y comienza con una expresión como de dolor, ¿cierto? ¿Cómo empieza? Ay, pero así no lo dicen ustedes. Cuando ustedes se chuzan como, o se golpean, como gritan. Ah, muy bien. No dicen ay, ¿no? Ay, no. ¡Ay! ¿No es cierto? Y así es la expresión que aparece en la Biblia. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado ¿a qué? A pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces
que su fortaleza sería mejor estarse quietos. Este texto es muy interesante y es el que trataremos de contextualizarlo más en la vida personal de cada uno de nosotros en este nuevo año que Dios nos ha permitido de vida. Un año que estamos más cerca del cielo y un año que hemos dejado en esta tierra, en este mundo, atrás, donde debemos olvidar muchas cosas, que debemos dejar de hacer muchas cosas y concentrarnos en la esperanza bendita de la segunda venida del Señor. Pero realmente este texto de Isaías deberíamos cada uno de nosotros contemplar su profundidad, su enseñanza para cada uno de nosotros. Y lo vamos a analizar. Cada uno de nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Muchos de los que estamos aquí hemos sido bautizados en nuestra iglesia y somos adventistas del séptimo día. Y quisiera preguntarles, bueno, ¿y por qué somos adventistas? ¿Qué significa ser adventista? ¿Y alguien me responde? Porque esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Su advenimiento. Por eso nos llamamos adventistas. Pero cuando nosotros decimos que nos llamamos adventistas porque esperamos su segundo advenimiento, ¿no creen ustedes que al mismo tiempo que nos llamamos adventistas debiésemos nosotros experimentar una vida plena y demostrar que realmente somos adventistas? Claro que sí. En el mundo o en la época bíblica, allí cuando nos remitimos al Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, era muy común que los patriarcas, los padres, cuando nacían sus hijos, se les colocaba un nombre, pero no lo hacían como lo hacemos hoy, nosotros los padres modernos, ¿no? Hoy en día colocamos los nombres porque ese nombre está de moda, porque tiene cliché, porque es moderno, porque es el nombre de mi actor favorito o de la cantante de moda, entonces va el nombre. Anteriormente, el nombre era puesto con el único objetivo de reflejar en su nombre el carácter que iría a desarrollar el niño o la niña. Y muchos de ustedes conocen ejemplos bíblicos, ¿no es cierto? Podríamos citar a Jacob. Conocemos la historia de Jacob, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿No saben? ¿Qué hizo? Traicionó a su hermano Esaú, robó su primogenitura, ¿no es cierto? Aunque no le correspondía a él por no ser el primogénito, arrebató la primogenitura, se la quitó, robó. Bueno, conocemos la historia. Pero realmente, pues, su nombre reflejaba realmente lo que él hizo en su momento. Jacob, que significa usurpador. Qué interesante, cuando nosotros colocamos un nombre, debería reflejar el carácter de esta persona. Asimismo, nosotros, siendo adventistas del séptimo día, nuestro carácter tiene que reflejar ¿qué? Que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, amigos que nos acompañan, todo lo que hacemos, todos nuestros discursos que demos han de revelar claramente que estamos esperando, trabajando y orando por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos tiene que reflejar nuestro nombre, adventistas. Su venida es nuestra esperanza. Esta esperanza, y pongan mucha atención, queridos hermanos, esta esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús tiene que estar vinculada
con todas nuestras palabras, nuestras obras, con nuestras asociaciones y con nuestras relaciones. Y qué interesante, hermanos. Este año, cada uno de nosotros deberíamos reflexionar con respecto a cuáles son nuestras palabras que pronunciamos, cuáles son nuestras conversaciones que comúnmente nosotros tenemos con nuestros amigos, con nuestras familias. Que evaluemos realmente cuál ha sido nuestro comportamiento, nuestras obras, lo que hacemos digámoslo, podríamos decir, nuestro testimonio público en el lugar donde vivimos, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo. Ahora, lo importante, también con qué cosas nos estamos asociando, dice el Espíritu de Profecía. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, esa bendita esperanza, tiene que estar vinculada estrechamente con lo que nos asociamos. ¿Con qué te asocias tú, querido hermano, amigo? ¿Qué te gusta más hacer, ver, oír? Y también tenemos que tener en cuenta que la segunda venida del Señor debe estar muy vinculada con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Queridos hermanos, muchos hay hoy en día que tienen un velo sobre su rostro, muchos de nosotros. Este velo consiste, óiganlo bien, en la simpatía con las costumbres y prácticas del mundo que les ocultan la gloria de nuestro Señor. Dios quiere que mantengamos nuestros ojos fijos en Él para que perdamos de vista las cosas de este mundo. Yo creo que este año tiene que ser el año para que la iglesia resurja, renazca, hermanos, se reavive, que hayan reformas en nuestra iglesia, una reforma personal. Si no hay reforma, no hay reavivamiento, y eso lo aprendimos durante algunos trimestres que hemos venido estudiando con respecto a reforma y reavivamiento. Y necesitamos, hermanos, tener una reforma en nuestras vidas para que ese reavivamiento que Cristo Jesús está dispuesto a darnos a nosotros tenga un efecto claro, contundente en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros estamos cubiertos por ese velo, los velos de una simpatía con las costumbres y las prácticas de este mundo. La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. ¿Qué es lo que tú conversas? ¿Qué pláticas tenemos nosotros con nuestros amigos? ¿Qué es lo que conversamos? E incluso, ¿qué es lo que nosotros compartimos o escuchamos allí cuando nuestros amigos conversan? ¿No deberíamos nosotros, como representantes de Cristo en esta tierra, mantener en esas conversaciones la bandera de nuestro Señor Jesucristo y hablar de su segunda venida? Eso es bonito. Hace poco, en el programa que hemos venido desarrollando de evangelismo aquí en el sector del centro, hemos tenido que salir a varios grupos a entregar literatura a nuestros vecinos aquí en el comercio, ¿no? Impactar al comercio que tenemos aquí en el centro de Bogotá. Y les confieso, no es mi frente de trabajo misionero. No todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos. Y me cuesta muchísimo golpear una puerta y hacer un contacto de ese tipo, ¿no? De golpear una puerta y que me atiendan y poder compartir la palabra del Señor. Pero lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, lo hacemos, que Él sea quien nos dé la fortaleza. Así que salíamos y me sentí muy contento cuando entré a un local comercial y dije, bueno, soy cristiano,
soy hijo de Dios y quiero simplemente compartir en esta tarde con ustedes. Había un grupo de personas, varias personas, como unas 8 personas que estaban allí, pero todas voltearon a mirar y eso más lo pone a uno como nervioso. ¿Y este qué? Y empezar a decir, soy cristiano, espero la segunda venida de nuestro Señor Jesús y quiero compartir con ustedes este mensaje. Lo dije rápido, como para respirar y poder salir rápido. Pero inmediatamente estas personas me miraron y una de ellas gritó, ¿usted es cristiano? Yo dije, ay, hasta aquí llegué. Aquí me desbaratan, aquí me piden que abandone este lugar, que no moleste. Todo se me cruzó. Pero yo le respondí, sí señora, soy cristiano. Y con voz fuerte, como para que no se me notara la cobardía. Pero inmediatamente ella sonrió y me dijo, yo también soy cristiana. Y me gritaba también, como yo hablaba fuerte, ella también. Yo soy cristiana y me gusta lo que estás haciendo. Yo también espero la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y como que más me llené de valor y sí, tenemos que avanzar y oramos por ustedes. Estamos predicando en el centro de Bogotá y compartiendo con todos nuestros vecinos. Tenemos una iglesia aquí. Bueno, tuve el momento para poder compartir con ellos. Nosotros tenemos que reflejar sinceramente lo que somos, adventistas del séptimo día. Reflejar que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las realidades eternas deben mantenerse en la mente y las atracciones del mundo aparecerán como lo que son, completamente inútiles, como vanidades. Y por lo tanto la pregunta tendría que ser, ¿qué hemos de hacer con las vanidades del mundo, sus alabanzas, sus riquezas, sus honores o sus placeres? Creo que cada uno de nosotros debemos considerar lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Lo que estamos nosotros reflejando al mundo, lo que debiéramos hacer en favor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ilustrar de alguna manera distinta lo que puede pasarnos cuando nosotros nos amañamos con las costumbres del mundo y con la mundanalidad, con las costumbres, con las vanidades. Y este es un pequeño experimento que quiero compartir con ustedes. Espero salga. Hubieron varias pruebas de error, las hubo. Espero que esto funcione, no me haga quedar mal y pueda ilustrar lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Algo muy sencillo, es un experimento científico. Aquí está Caterine, es una experta en química y de pronto pues conoce el experimento y nos puede hablar más de la teoría de presiones y bueno, no sé, no conozco muy bien el asunto, pero este experimento consta de un huevo. Si lo daño me quedo sin algo del almuerzo, no le avisen a mi esposa. Pero vamos a utilizarlo. Este es un frasco y la idea es que podamos insertar este huevo dentro de este frasco. Pues si ustedes pueden notarlo, el huevo tiene una dimensión más grande, más ancha que la boca del frasco, ¿no es cierto? Y si yo le pidiera a alguien que viniera a insertar este huevo aquí, pues yo creo que sí lo podría hacer. Pero ¿cómo quedaría este huevo? Despedazado, habría que presionarlo fuertemente para hacer que se meta en ese lugar. El experimento consta de que, pues eso dice la teoría, ¿no? De que tomemos unos fósforos, los encendemos. Primero pues realmente no sé por qué hago esto, pero así lo hacían.
que funcione. Es como precalentar un poquito la boquilla, ¿no es cierto? Y la idea es poder introducir unos fósforos dentro del frasco. Lo vamos a hacer. Y colocamos el huevo. Y quiero que pongan mucha atención, ¿bien? De lo que vamos entonces a ver en el experimento. Está entrando como a presión ahí. Bueno, hay un segundo huevo. Me quedé sin el almuerzo, pero bueno, todo sea por la ciencia, dicen los científicos, ¿no? Vamos a intentarlo nuevamente. Muy bien, como pueden ver o apreciar, aunque no era la idea, sino que el huevo entrara en su totalidad, pero hay una presión que si ustedes la observan, el huevo comienza a succionarse y a tratar de ingresar dentro del frasco. Les digo una cosa, anoche funcionó. Tengo por testigo a mi esposa y a mi hijo. Ahí va, está ingresando poco a poco. ¿Qué es lo que sucede? Según el experimento indica que cuando nosotros insertamos los fósforos, para que el fósforo pueda seguir encendido, necesita oxígeno. Cuando el huevo tapa toda la boquilla del frasco, comienza a agotarse el aire que está dentro del frasco y cuando el fuego consume todo el oxígeno, el fósforo se apaga. Cuando no hay oxígeno, el fuego se apaga. Inmediatamente, la temperatura que hay dentro del frasco desciende la temperatura. Desciende la temperatura y por lo tanto hay una presión menor. La presión del aire que hay aquí adentro es menor que la presión que encontramos aquí en el exterior. Y el experimento dice que entonces la presión que ejerce estas dos presiones hace que el huevo sea absorbido dentro del frasco y se meta dentro del frasco. Ahí está descendiendo poco a poco y se puede ver aún cómo el humo del frasco, del fósforo todavía está dentro del frasco. ¿Qué quiero ilustrar con esto, hermanos? Lo siguiente, podríamos decir que nosotros somos como este huevo. Nosotros somos un huevo. Los fósforos, cuando nosotros los encendemos, pues encontramos allí fuego. Y nosotros como cristianos entendemos que el fuego representa ¿qué? El Espíritu Santo. Y este frasco lo podríamos considerar como las costumbres y las prácticas del mundo que tanto nos gustan y que a veces compartimos muchas cosas de las que encontramos en ese frasco, en ese mundo que nos ofrece Satanás. Cuando el Espíritu Santo cuando la llama del Espíritu Santo está en nuestras vidas, pues todo va bien, como que andamos bien en nuestra vida espiritual. Pero cuando nosotros nos queremos introducir en las cosas del mundo, en las costumbres, en la vanidad, en las prácticas del mundo, y ahogamos la llama del Espíritu Santo, la ahogamos tanto que
que el Espíritu Santo se apaga de nuestras vidas, se aparta de nuestras vidas porque nosotros no queremos que Él esté con nosotros, el mundo comienza a succionarnos, a chuparnos. Y aunque el huevo no quepa por el orificio, la presión que ejerce el mundo y las vanidades del mundo, las costumbres, sus prácticas, son capaces de moldear la forma de nuestro cuerpo como la hace con el huevo y adelgazarlo, introducirlo de una forma tal que quede dentro del frasco. Ahora, les comento, existe el experimento para introducir un huevo, pero no hay experimento para sacarlo. Traté de encontrarlo, de buscarlo, de cómo reversar un asunto de esos, pero no lo encontré. ¿Qué podemos también nosotros aprender? Que en la medida en que nosotros sigamos siendo succionados por el mundo, en la medida en que más nos succione y nosotros nos introduzcamos más en cada una de esas cosas a las cuales el Señor no ama ni nos llama a que practiquemos, pues sencillamente será cada vez más difícil que nosotros salgamos de eso. Cuando leímos el texto de Isaías capítulo 30, desde el versículo 1, el Señor nos decía: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Y aquí, interesante, repetimos, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Como iglesia, hermanos, y como miembros de iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros practicamos, con las costumbres que tenemos, con lo que a lo que más nos inclinamos y deseamos hacer. Porque lo único que estamos haciendo es descendiendo, ¿a dónde? A Egipto. Descendiendo a Egipto, en donde realmente el consejo que nos puede dar el faraón no es el mejor. Ahora, cuando todo cambie, dice, la fuerza del faraón os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto se convertirá en confusión. Hermanos, hay algo mucho más grande que nos espera allá en el cielo, en la patria celestial, algo mucho más hermoso que las cosas que hay acá. A veces los jóvenes piensan que es necesario disfrutar de las cosas de este mundo y que es indispensable disfrutarlas para saber qué es bueno y qué es malo. Cristo Jesús nos enseña que no hay necesidad de probar las cosas malas para saber que son malas. Bastante pecado hay en esta tierra como para traer más pecado sobre el pecado, para acostumbrarnos a las cosas que el mundo nos ofrece, sus diversiones, ¿no es cierto? Tantas cosas que afectan la vida de nosotros, de los seres humanos. Yo sé que ha sido la experiencia de muchas madres. Hace poco vino una muy triste y me dice: ¿qué hago? ¿Qué hago que mi hijo no quiere regresar a la iglesia? No quiere regresar a la iglesia. Su explicación: quiero hacer lo que otros hacen. Quiero disfrutar lo que mis amigos hacen. Quiero hacer lo que mis amigos hacen. Quiero estar en el mundo. Quiero compartir el mundo. Quiero saber qué es eso. Y por ahora no quiero saber de Dios.
Muchas madres han pasado por esa situación, yo sé que sí. Cuando muchos de nosotros como hijos queremos apartarnos del camino que el Señor Jesús nos ha dado. Pero realmente cuando nos introducimos en todas esas vanidades del mundo, en todas esas costumbres, cada día estamos más hundidos y perdidos. Y lo más triste es que ahogamos la llama del Espíritu Santo que tanto nos toca el corazón y nos llama y nos insta a reflexionar de nuestra vida, pero nosotros lo que hacemos es apartarla. Uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que de Dios. Esa es nuestra condición, hermanos, como iglesia. Como pueblo de Dios, amamos más los placeres del mundo que a Dios. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que cambiar. En este primer sábado de este año, que sea nuestro propósito cambiar eso, colocar a Cristo Jesús en primer lugar, amar más las cosas del Señor que amar las cosas del mundo. La escritora Elena nos dice en uno de sus escritos que si tan solo colocáramos el mismo empeño que nosotros le colocamos a nuestro trabajo y a las cosas que hacemos y que nos gustan hacer en el mundo, y utilizáramos al menos el mismo empeño que hacemos con eso, se lo pusiéramos a nuestra vida espiritual, seríamos diferentes, grandemente diferentes. Jóvenes, la misma fuerza que hacemos cuando se canta un gol, la misma fuerza que hacemos cuando un jugador va a meter un gol, el mismo grito, yo no entiendo, hasta lloran, gritan, se desesperan. Si ese mismo esfuerzo se lo pusiéramos a una oración, a un estudio de un salmo, a una meditación, Dios estaría contento, hermanos. Estaría contento de lo que nosotros hacemos. Pero nosotros estamos más inclinados a los placeres del mundo que al mismo Dios, a las cosas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido del mundo llenos de pecado y tristeza durante tantos años. Eso es lo que nos ha apartado del mundo. La debilidad, la tibieza, la indecisión provocan los asaltos de Satanás, y los que permiten el desarrollo de estos defectos serán arrastrados, impotentes por las violentas olas de la tentación. Que ese no sea el caso de nosotros, que eso no sea lo que nos arrastre, hermanos, y no nos permita participar de la gran recompensa que Cristo Jesús tiene para nosotros. El Señor requiere que su pueblo mantenga su integridad. Y óiganlo bien, hermanos, me gusta esta expresión. Sin tocar, es decir, sin imitar las costumbres de los impíos. Los cristianos deben ser en este mundo nación santa, pueblo adquirido para manifestar las alabanzas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios desea un pueblo íntegro, sin tocar, sin imitar las costumbres de los impíos. Es triste, hermanos, como muchos de nosotros queremos hacer lo que el mundo hace, ¿no? Y queremos participar de lo que el mundo hace. Y bueno, ustedes más que nadie en sus vidas personales saben a lo que Dios se refiere por medio de su palabra.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21, allí hay un llamado muy importante para su pueblo, para cada uno de nosotros como sus hijos. Y nos dice, Primera de Corintios 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Muchos de nosotros decimos, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. O estamos con Dios, o estamos con ¿quién? Con el mundo. Pero si nosotros somos adventistas del séptimo día, si somos hijos de Dios, si tú te consideras un hijo de Dios, tienes que comportarte y tienes que actuar, tienes que hablar, tienes que ver, tienes que escuchar, tienes que sentir como Cristo Jesús. Tenemos que tener la misma experiencia de vivir y manifestar el carácter de Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. Tenemos que comportarnos a la altura del cargo que Dios nos ha dado como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Durante estas festividades, pues pudimos notar en algunos casos cómo con mi esposa compartíamos cómo es que el mundo celebra estas festividades y muchos de ustedes lo vieron o incluso lo compartimos. Pero yo no logro comprender cómo es posible que podamos mezclar la vida espiritual, el adorar a Dios y al mismo tiempo desear las cosas del mundo. Veíamos, por ejemplo, que diciembre es el mes de las primeras comuniones. Sí, es cierto, ¿no? No sé realmente por qué escogen ese mes. Para todas las primeras comuniones se ven niñas preciosas, lindas como angelitos, niños con sus cirios, muy bien vestidos, como tiene que ser para presentarse delante de ¿quién? De Dios. Bien, pero no entiendo cómo saliendo de sus iglesias se encierran en lugares a perderse en licor, a perderse en cigarrillo y al otro día ni se acuerdan de cómo fue la primera comunión que tuvieron el día anterior. No lo entiendo. Y eso es lo que dice ahí el texto de Primera de Corintios. ¿Cómo es posible que nos sentemos a beber de la copa de Dios y también la copa de los demonios? Que nos sentemos a comer con Dios en su mesa, pero también comamos con el enemigo. Las novenas, termina una novena y si no es con trago no es novena, ¿cierto? Queridos hermanos, cada uno de nosotros debemos comprender que debemos estar en un solo lugar. Dios pide de nosotros o que seamos blancos o negros, que estemos calientes o fríos, ¿cierto? Pero que no estemos allí en esa indecisión. Segunda de Corintios 6:17 nos hace el llamado, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y así yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A qué nos está invitando el Señor? A que salgamos de en medio de ellos y nos apartemos. Hace 8 días, sí. Hicieron una pregunta, estaba en otra iglesia, hicieron una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer cuando experimentamos el momento preciso de una tentación?
¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Bien, hermana, muy bien, hermana Cifuentes, correr. Pero un hermano dijo, enfrentarlos porque somos valientes en Jesús. Le dije, sí, ¿cómo no, hermano? Siga enfrentando las tentaciones usted solo, creyendo que solo vas a poder enfrentarlas. El Señor no nos invita a nosotros a enfrentarlas, porque no tenemos que enfrentarlas nosotros, sino que tenemos que colocar delante de nosotros ¿a quién? A Cristo Jesús, el que ha dado su sangre para enfrentar a Satanás y para quitarle el poder de este mundo y retornarlo a Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que enfrenta por nosotros nuestras tentaciones y enfrenta el pecado. Él es el que enfrentó a Satanás en la cruz del Calvario y ya venció. Tú no necesitas enfrentar el pecado ni las tentaciones. No tienes necesidad de ir a hacer las cosas que el mundo hace para ver cómo son, o para dártelas de guapo para decir, no, es que yo las enfrento y yo soy victorioso. No. Correr es la mejor expresión. Jesús nos invita a salir de allí, a salir de en medio de ellos y a apartarnos lo más lejos que podamos. Queridos jóvenes, yo me refiero más a ellos porque son los que más tienen que afrontar estas dificultades. Cuando uno es joven quiere hacer muchas cosas, quiere probar, cree que uno es Superman, que puede tirarse de un edificio y nada te va a pasar, que te puedes apartar de Cristo Jesús pensando que puedo estar 5 años en el mundo y puedo regresar, pero puede pasar como ese huevo, quedas aprisionado allí. Y lo triste es que para sacarte de allí, yo tendría que despedazar este huevo. No saldría completo. Tendría que pasar un cuchillo, desmenuzarlo para poderlo sacar. Deja secuelas, hermanos, cuando nosotros participamos del mundo y cuando regresamos llegamos adoloridos nuevamente. Pero aún hay salvación para todos aquellos que alguna vez estuvimos en el mundo y que estamos ahora retornando a su iglesia y que queremos consagrarnos y estar con Cristo Jesús. Aún hay esperanza para todos nosotros. Y es Jesús el único que puede sanar nuestras heridas, las heridas que el enemigo nos ha dejado allí afuera. Muchas personas se acercan a mi esposa, a mí, y en algunas oportunidades nos han dicho, hablando como hogar, nos han dicho que quisieran alguna vez poder tener un hogar como el que nosotros tenemos. Y aunque no puedo decir que nuestro hogar sea perfecto, hay problemas, hay dificultades, hay discordias, pero entendemos que con la esperanza de Cristo Jesús nosotros podemos sobrellevar cualquier dificultad y podemos salir adelante. Y tenemos que manifestar eso que somos nosotros, hijos de Dios, que somos adventistas, que somos aquellos que esperamos la segunda venida de nuestro Padre Celestial. Y nuestro comportamiento tiene que reflejar eso, hermanos. Que las personas que nos rodeen entiendan que nosotros somos hijos de Dios. Alguna vez salimos del conjunto con nuestro hijo y la gente no necesita verlo para saber que él es un niño cristiano, porque él se lo dice a todo mundo. Sale por la portería y habla con el vigilante de la portería y le dice: vamos a la iglesia, me voy para la iglesia. Y allá le conocen porque es el niño que va para la iglesia. Ojalá nosotros hiciéramos lo mismo, ¿no? Tener esa inocencia que Dios desea que como niños tengamos, esa pureza de poder expresar las palabras sin sentir vergüenza y de demostrar lo que es un cristiano,
un hijo de Dios que cree en Cristo Jesús y que cree que vendrá por segunda vez. Hermanos, debemos buscar la verdad. En vez de buscar las cosas del mundo, busquemos la verdad. Y a medida que se va introduciendo la verdad en nuestra vida práctica, la norma se elevará de más en más para ponerse a las alturas de las demandas de nuestro Padre Celestial. Esto hará necesaria la oposición a las modas, a las costumbres, a las prácticas y las demás cosas de este mundo. Las influencias mundanales, a semejanza de las olas del mar, baten contra los seguidores de Cristo para arrancarlos de los verdaderos principios de su mansedumbre y de su gracia, pero debemos permanecer firmes, incólumes, hermanos, en los principios tan firmes como de una roca. Y hermanos, mientras los que nos rodean se ocupan de vanidades mundanas, placeres y frivolidades, nuestra conversación está en el cielo. Salmos 24:3 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta en el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Participemos de eso, amigos, hermanos. Participemos de ese momento glorioso cuando podamos estar con Cristo Jesús y poderle mirar al rostro y poder tener la seguridad de que hemos hecho lo necesario y hasta lo imposible para mostrar el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. No nos pertenecemos, hermanos. Nosotros somos cuerpo y templo del Espíritu Santo. Y aquellos jóvenes y personas adultas mayores que creen que sus cuerpos son suyos, de sí mismos, y que pueden hacer con ellos lo que quieran, están equivocados, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados a un precio muy alto, a saber, los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Miren qué promesa tan hermosa. En 2 de Pedro 1, 10 y 11. Será abundante la misericordia de Dios para aquellos que procuran hacer más firme su vocación. Nuestra vocación es ser hijos de Dios, ser buenos cristianos. ¿Ese será tu propósito este año? ¿Estás metido en algo en lo que no tienes que estar metido? ¿Estás haciendo algo que hasta tú mismo te sientes triste de hacerlo? Que cada vez que oras y te diriges a Jesús sientes vergüenza porque tienes que estar pidiendo perdón siempre por eso mismo. ¿Te gustan las cosas del mundo? ¿Quieres conocerlas? ¿Las estás practicando? Queridos hermanos, nosotros debemos entregarnos completamente a nuestro Señor. Salir de Egipto, no cobijarnos con la sombra de Egipto, no escuchar los consejos de Egipto, porque muy pronto ese Egipto, ese mundo que nos rodea, caerá. Y dice, se burlará de nosotros. Y esa confianza
dejará de existir en Egipto. La confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesús. Yo los quiero invitar a que nos subamos a una escalera muy hermosa. Yo quiero que ustedes lean esos textos y en sus casas, en su meditación personal, lean 2 de Pedro 1:5 y que subamos juntos esta escalera que nos ayudará cada día a subir al cielo y no a descender a Egipto. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Subamos cada peldaño de esta escalera de Pedro y procuremos que cada una de estas virtudes sean las que nosotros cultivemos en este año, a partir de este año 2014, en nuestra vida. No terminemos como un huevo roto, despedazado, sino que nos conservemos fieles, firmes y completos, íntegros en nuestro Señor Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Y en especial a nuestros jóvenes, que Dios los proteja, que Dios los bendiga. Solamente hasta cuando uno entiende qué es ser padre, entiende cuál es la responsabilidad que tiene con sus hijos. Y hay veces uno mismo dice, ¿y yo cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso en mi juventud, en mi tiempo que lo desperdicié? Pero cuando uno ve a sus hijos, uno entiende que hay que hacer cambios. Y hay que mostrarles a ellos cuál es el camino que Dios desea que andemos. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a terminar con una oración. Con una oración en la cual le diremos a nuestro Señor que deseamos subir esa escalera llena de fe, de virtudes, de templanza, llenas de amor fraternal, de confianza en el Señor, y que nos aparte del mal, que nos aparte de ese Egipto que a veces a muchos de nosotros nos gusta estar, visitar, compartir. Padre Celestial, en esta mañana hemos podido compartir un mensaje importante para tu pueblo. Sabemos, oh Dios, que en nuestra iglesia, en nuestras vidas, se han introducido costumbres, prácticas del mundo que compartimos con el mundo. Pero tú nos has llamado a ser un pueblo santo, una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. Somos tus embajadores, oh Dios, en esta tierra. Por lo tanto, deseamos que a partir de este momento en nuestras vidas exista un propósito de andar ese camino perfecto que tú tienes para nosotros. Que podamos andar en armonía, oh Dios, con tus principios. Que respetemos, oh Señor, tu palabra. Que la amemos. Que hagamos de ella, oh Señor, nuestra vida, nuestro todo. Por favor, oh Dios, apártanos de Egipto y no permitas que confiemos en las cosas del mundo, en las personas que nos quieren llevar a ese mundo, sino que huyamos, oh Dios, y con tu fortaleza, con tus santos ángeles, nos apartes de cualquier peligro. Manténnos, oh Señor, en los principios claros de tu iglesia, de tu palabra, y que solamente confiemos en que el poder del Espíritu Santo será quien nos mantenga firmes como una roca. Oh Dios, te amamos, te respetamos. Perdónanos por lo que hemos hecho.
Ha pasado un año más de nuestras vidas, tal vez un año en la que hicimos cosas que no debíamos hacer, pero hoy, Señor, primer sábado de este año, primer sábado en donde muchos de nosotros queremos proponernos cosas en nuestra vida espiritual, oh Dios, que sea esta una de ellas, parecernos más a ti, oh Dios, compartir de las cosas buenas que tú nos brindas y permitir, oh Padre, subir esa escalera hermosa en la cual cada una de estas virtudes puedan ser parte de nosotros. Bendice, oh Dios, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos han acompañado, que cada uno de nosotros hayamos podido entender cuál es tu propósito de amor y de misericordia para con cada uno de nosotros. Te amamos, te respetamos. Ayúdanos, porque sin ti no podemos lograr cada uno de estos propósitos. Lo imploramos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Les invitamos para que reverentemente salgamos de este lugar cantando las estrofas del himno número 248. Himno número 248. Pidámosle al Señor que nuestra vida entera esté consagrada al Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Dios les bendiga. Y quiero dejarlos con el pensamiento del Salmo 67:1 que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en ti paz. Dios les bendiga.